Ya, ahora sí, hermana. Bueno, primero que nada, darle los buenos días de este domingo, hermosos los discursos. Y el tema de la lección de esta semana es bastante fuerte, ¿ya? Porque habla acerca de su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia. Y cuando uno lee el concepto, no sé por qué pasa que muchas veces cuando nosotros como miembros de la iglesia hablamos de la palabra sacrificio, vienen hartos conceptos que vienen a nuestra mente. Y generalmente los sacrificios muchas veces no son fáciles de generar, no es con tanta facilidad, pero siempre detrás de un sacrificio hay una recompensa y habla de una ganancia. ¿Ya? Y hoy día vamos a tomar un poco Doctrina y Convenio 115 hasta Doctrina y Convenio 120. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en esto los temas de la clase de hoy los vamos a abordar en tres temáticas bastante importantes. La primera es acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es una defensa y un refugio. El segundo tema, al pagar el diezmo, ayudamos a edificar y a santificar la tierra de Sión. Y el último tema de hoy, nuestros sacrificios son sagrados para el Señor. Ya estos son los tres grandes puntos que vamos a tomar hoy día. Pero antes de comenzar, me gustaría, y esta parte es importante, hermanos, que pueda haber harto diálogo, ya que podamos compartir nuestros pensamientos, nuestras experiencias. Aquellos que pudieron leer la temática de esta semana y la semana anterior, me gustaría hacerle un recuerdo de lo que estaban viviendo los santos en la época, lo que ellos vivieron en Kirtland. Ellos habían construido un templo, de hecho fue el primer templo que nosotros conocemos. Pero los santos en ese tiempo no la estaban pasando, no era un tiempo de bonanza, sino fue un tiempo de harto oscurantismo. Ya el profeta José Smith vivió muchos desafíos como líder. Ellos crearon un banco en ese tiempo, el cual este banco no le fue bien, tuvieron hartos problemas con el banco. Muchos miembros que habían estado en Kirtland, en el templo de Kirtland, viendo visiones, viendo cosas maravillosas, después fueron opositores de la iglesia por todos los problemas terrenales que ellos tuvieron. Entonces fue tanta la adversidad que ellos vivieron como santos que se podría decir que el pueblo se dividió. Y ante tanta división, ellos tuvieron que empezar e irse, y el primero en irse fue Brigham Young, ¿ya? Y empezaron a entrar en nuevos terrenos, y llegaron a Far West, donde el Señor empezaron nuevamente a construir, empezaron a formar los cimientos de un templo, y empezaron como a formar nuevamente el Sion. Entonces, cuando uno se pone a pensar que este tema de Sion, del pueblo del Señor, que debería estar unido en santidad, unificación, que no siempre se da y que tiene mucho que ver con lo que hoy día dijo el presidente Destaca. ¿Cómo llegamos a ser una sociedad más unida? ¿Cómo llegamos a ser uno en espíritu? ¿Cómo llegamos a pesar de las dificultades que pueden algunos santos tener, ¿ya? Y que muchas veces no se da? Entonces, bajo toda esta problemática que estaba ocurriendo, ya en Kirtland, los santos empezaron a recibir también muchas revelaciones, pero en general era casi empezar de nuevo. ¿Y por qué? Aquí puse en la página, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una defensa y un refugio. Hermano, me gustaría si alguien pudiera decir de qué manera para ustedes la Iglesia ha sido un refugio en estos últimos tiempos. Si alguien pudiera compartir su experiencia, sus sentimientos. ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto. Sí. Yo pienso que en estos tiempos que hemos pasado, especialmente los últimos tiempos, este periodo pandémico, si no hubiéramos tenido la iglesia, nos hubiéramos alejado un poco más, mucho más de las personas,
que muchas veces son apoyo, con quien uno habla, conversa, no se podría haber reunido ni nada de eso. En cambio, nosotros tuvimos de alguna forma una contención espiritual a través de las reuniones, de las clases, el ven, sígueme, saber que hay un profeta que está hablando con el Señor y que nos va, siempre está atento para guiarnos por los lugares más tranquilos. Entonces eso de alguna forma nos da una contención espiritual. Ya en la iglesia en sí nos da como un seguro, que nosotros sabemos que si pagamos la cuota de ese seguro, que en este caso es la fidelidad, vamos a tener protección del Señor. Pero también el Señor dice que no estamos exentos de desafíos, porque son los desafíos los que nos hacen crecer, pero sabemos que por lo menos vamos por buen camino, estamos en el lugar donde debemos estar. Gracias, muchas gracias. ¿Hay alguien que le gustaría compartir también de qué manera ha sentido este último tiempo que la iglesia ha sido una defensa y un refugio? Dani, ¿puedo compartir? Carolina, por supuesto. Bueno, para mí, para mi familia, ha sido en este último tiempo, bueno, siempre he sentido que la iglesia ha sido un refugio, literalmente desde que ponía los pies en la capilla o en el templo, yo ya me sentía en territorio seguro, tanto nosotros como familia, como nuestra familia que también son miembros de la iglesia. Entonces, en este tiempo yo he recordado mucho la época en la que Jehová mandó a los israelitas a marcar sus casas con la sangre de un cordero puro y sin mancha, ¿no? Para que el ángel devorador pasara de ellos y no los llevara. Este tiempo ha sido muy parecido porque hemos tenido que marcar nuestras puertas, nuestras casas, pero a través de convertir nuestros hogares en santuarios, en capillas, en lugares de estudio, de dedicación, en lugares santos. Nunca se han convertido en lugares más santos nuestros hogares que en este tiempo. Entonces, hemos estado realmente en lugares santos. Y a pesar que hemos tenido que afrontar muchas dificultades y mucha tribulación, siento que nosotros estábamos preparados para este tiempo, ya que hace ya unos años se acortaron los horarios de las reuniones, teníamos el manual Ven, Sígueme, ya teníamos la indicación de que nuestros hogares iban a ser lugares de estudio y se nos había dicho también que ahí iban a haber días en los cuales iba a ser difícil incluso asistir a las capillas. Todo eso se ha cumplido y ha sido por la voz de nuestros profetas. Entonces, hemos tenido seguridad porque hemos tenido tiempo para prepararnos para este tiempo, ¿no? Eso. Gracias, Caro. Muchas gracias. En general, en Doctrina y Convenio 115.4 menciona, dice lo siguiente: porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. En esta última conferencia, hermanos, el Neil Anderson, ¿ya?, habló acerca justamente de la importancia de defender, ¿cierto?, el nombre de la iglesia. Y él menciona en su discurso que el nombre de la iglesia no es negociable bajo ningún punto. ¿Hay alguien que le gustaría compartir o que, de lo que se acuerda de este discurso? ¿Por qué el nombre de la iglesia no es negociable? ¿Por qué hoy día es tan importante que podamos mencionar el nombre completo de la iglesia? Si hay alguien que pueda compartir, hermano, se agradece, de verdad que se agradece. ¿A Dani? Lo que recuerdo de este mensaje de Anderson era, creo que como mencionaban a la iglesia mormona, y una persona como que corregía, sí, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.
Y las otras personas volvían a repetir, la iglesia mormona. Y yo volvía a decir, sí, la iglesia de Jesucristo de la Santa de los Últimos Días. A veces uno piensa que no es importante que nos reconozcan como seguidores de Jesucristo, pero sí es importante, porque en este tiempo el concepto de lo que es Jesucristo se está perdiendo. Y creo que algo que ayuda a reforzar para que las personas entiendan y también nosotros entendamos que pertenecemos y hay discipulado en base a las enseñanzas de Jesucristo y lo puedan conocer a Él. Es comenzando con el nombre completo de la iglesia. Y sí, es como algo tradicional que nos digan mormones, pero me encantó esa parte de decir sí, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y corregir con ese amor, para que ya las personas comiencen a identificarnos como discípulos de Jesucristo. Eso es. Muchas gracias. Es así, ¿cierto? Es fuerte cuando uno dice, ¿sabes qué? Uno es miembro de la iglesia verdadera de Jesucristo. La misma iglesia que Él dejó en los tiempos antiguos. O sea, el nombre es una oportunidad tan grande de dar a conocer a todas las personas que de verdad hoy día sí está la iglesia que Jesucristo dejó en este tiempo, que es la iglesia restaurada, la misma de la época antigua. Entonces es una forma muy bonita de poder enseñar el Evangelio a las demás personas. Como hoy día también lo mencionaron en la escuela dominical, creo que muchas personas también se han unido a la iglesia porque hay una necesidad. O sea, si bien es cierto que también toda esta adversidad que ha ocurrido en este tiempo ha permitido que muchas personas estén más cercanas a abrirse y a conocer el Evangelio. Entonces son las formas que el Señor tiene de que el Evangelio de Jesucristo hoy día se pueda dar a conocer como un faro a las naciones. Y en este tema, en Doctrina y Convenio 115, del 5 al 6, le vamos a pedir a Ivonne, la Martínez, que la veo ahí desmuteada, si nos puede leer, Ivoncita, por favor, el 5 y el 6. El 5, a ver, está Está acá. ahí mismo, está en la pantalla, Ivonne. Ajá, no alcanzo a verlo. Espérate un poquito. Ya, a ver. No lo veo, no sé. El que dice desierto, así dice el Señor ahí. No, ¿Sí? dice, de cierto os digo, a todos, levantaos, te lo leo entonces. Si no lo puedes leer, ¿no? No lo alcanzo, no. Ya, a ver, espérate. Está en la pantalla. Ya, Lo que pasa, Dani, es que en la pantalla estás compartiendo otra cosa. claro, por eso no lo veo, porque no está. Ay, lo siento, Ya, lo siento mucho. Lo ya. siento mucho. Entonces, ¿qué pasó? Por eso Denme que lo un busqué ahí. segundo. Ya, Un segundo. A ver, pensé que yo estaba perdón. ciega. No, yo pensé que estaba compartiendo la clase. Perdón. Ahí. Perdón, chiquillos, nadie me dijo nada. Yo juraba que lo estaba haciendo chancho. Ya. Lo Ahora, siento. Ahora sí. ahora sí. Ya, ahora Ahora sí. sí. Ya. Bueno, dice, de cierto os digo a todos, levantaos y brillad para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus estacas sea para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre la tierra. Ivonne, ¿qué te suena esto? ¿Cuál es la invitación? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, cuando dice que tenemos que levantarnos y brillar con vuestra luz, también se refiere un poco a llevar la luz de Cristo con nosotros, ¿ya? Y de esa manera nosotros, cuando brillamos con esa luz de Cristo, significa que estamos haciendo las cosas que nos pide y que Él hizo, mejor dicho, nosotros vamos a brillar de esa manera. Y vamos a poder, ¿no es cierto? Dice, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y su estaca sea para defensa y para refugio contra la tempestad, o sea, contra todas aquellas cosas que suceden y que están sucediendo,
nosotros podamos estar firmes y fuertes contra eso, ¿ya? Y contra todas aquellas cosas que están pasando en nuestro alrededor o con nosotros mismos. Y justamente cuando dice, cuando el Señor, ¿no es cierto?, derrame esa ira contra toda la tierra. Entonces nosotros tenemos que llevar esa luz de Cristo con nosotros, pero haciendo las cosas que Él hizo. Y es la única manera que nosotros vamos a poder ser, como dice aquí, un estandarte a las naciones. Gracias, muchas gracias, te pasaste. Bueno, acá vemos a dos imágenes, ¿cierto? Un estandarte y el capitán Moroni, que está arriba en los templos, ¿ya? Entonces, la gran pregunta que podemos hacer hoy día, ¿de qué manera nosotros hoy día somos un estandarte para los demás? Si hay alguien que le gustaría compartir de qué forma hoy día es un estandarte, o qué está haciendo para ser un estandarte. ¿Sí? ¿Se escucha bajito? Sí. ¿Se escucha bajito? ¿Me escucha mejor? Sí. No. Sí, ya voy a tratar de hablar más fuerte. Ahora sí, Estelita. Hay una interferencia. No sé por qué. ¿Dani? Sí, ahora sí, Estelita. Ah, ya. Oye, Danielita, lo que pasa es que quería hablar un poco del tema, bueno, un poquitito, del tema de, digamos, del nombre de la iglesia, porque hace años mucha gente creía que nosotros no éramos cristianos. Yo cuando hace años pensaban que no éramos cristianos, entonces creían que nosotros adorábamos a José Smith o a Mormón. Entonces, el cambio del nombre de la iglesia nos ha ayudado a que la gente diga, ellos son cristianos. Entonces, que nos reconozcan como cristianos. Y por otro lado, un discurso que hubo en la conferencia pasada, no me recuerdo quién lo dio, pero que hablaba de que en realidad con los tiempos que se están viviendo, que son tiempos más difíciles cada vez, va a ser tan importante que nos unamos a los otros cristianos de este mundo porque van a ser pocos. Hola, nene. Entonces, es tan importante que nosotros, sepa la gente eso, que nosotros somos cristianos y que, como decía, o como también hablaba el presidente hoy día, que nos unamos con gente que tenga creencias similares a las nuestras. Cuando mi hija me dijo que iba a poner a su hija en un colegio, digamos, un colegio de enseñanza católica, me costó, porque uno dice, ¿qué va a pasar con sus creencias? Entonces me dijo, no mamá, pero yo prefiero que ellas estén en un lugar donde se les hable de Cristo, a que estén en un lugar donde lo que sea, nada, no se tenga ningún valor del Salvador. Y en realidad después pensándolo dije, es verdad, es importante que las niñas tengan esa fe en Cristo, ¿ya? Y en qué manera podemos ser un estandarte de las naciones, ojalá cada día ser mejores, ojalá siempre estar haciendo lo mejor en nuestra vida y que la gente pueda ver en nosotros que somos seguidores de Cristo y que cometemos errores, sí, pero que cada vez tratamos de irnos perfeccionando. Eso, Daniel. Es así. De verdad, yo siento que muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, yo creo que les debe pasar, pero cuando uno se encuentra en el mundo laboral o compartiendo con otras personas que no son de la iglesia, siempre ellos ven algo especial en los miembros. Oye, pero tú tienes algo especial que las demás personas no tienen, etcétera, etcétera. Y yo creo que muchas veces uno como miembro no se da cuenta porque somos miembros, como uno dice, no, pero es tan común. Pero el que ve a las otras personas algo distinto, o más alegría, o mejor ánimo quizá, a pesar de la adversidad, el mantenerse con buen ánimo, todo un montón de situaciones que uno tiene, generalmente eso genera un estandarte para muchas personas, ¿cierto? Como dice, ser de buen ánimo, el mantener la fe firme, ya nos permite ayudar a los demás a mantener un muy buen ánimo o tratar de mantener un buen ánimo en las circunstancias de adversidad, ¿ya? Entonces, esa es una muy buena forma de ser un estandarte. Acá también menciona
hay un faro, y muestro la imagen de un faro justo en el mar. Entonces también hay una pregunta que dice de qué manera el recogimiento de Sion y su estaca le ha brindado un refugio contra la tempestad. En mi caso personal, hermano, si bien es cierto, yo creo que esta pandemia a nadie le trajo nada de consecuencia, todos vivimos de alguna manera ciertas consecuencias, pero el hecho, por ejemplo, de haber participado de las clases, por ejemplo, que da la iglesia de autosuficiencia, de poder, por ejemplo, participar con otros hermanos que uno sabe que están también pasando momentos de dificultad. Todo esto es un recogimiento y que de alguna manera permite que la tempestad para nosotros no sea tan tempestad. ¿Ya? Yo creo que el unirse como congregación, y lo que hoy día dijo el presidente Estaca, estoy súper de acuerdo, o sea, nada mejor que unirse con la congregación para poder compartir nuestras experiencias y no sentirnos que somos solos en una isla sufriendo nuestras propias tempestades, que es súper poderoso cuando uno mira al lado y empieza a observar, de alguna manera nos permite sentir que entre nosotros nos podemos sentir un refugio. ¿Hay alguien que le gustaría compartir alguna experiencia en este tiempo con respecto a cómo se sintió o cómo sintió apoyo de otros? Lo dejo abierto, hermano. ¿No? Ok. Siga. Dani, Sí, ¿ah? sí, Ivonne. Yo tengo, bueno, la experiencia de mi cuñada, que anoche fuimos a compartir con ella después de mucho tiempo porque estuvo internada de COVID, y fue realmente un momento tan espiritual que conversamos y compartimos con ella. Y una de las cosas que yo me asombraba de ella era su fortaleza que siempre tenía y que estaba con un respirador y todo eso. Y ella dice que ella siente además que todo ese tiempo para ella fue también un tiempo para poder compartir el evangelio, que quizá un propósito a pesar de tanta adversidad, fue un tiempo también de ayudar a otras personas, y se sintió en un momento que le vino a su mente de poder compartir el evangelio, ¿ya? Así como estaba, ¿no es cierto? No estuvo entubada, pero sí con respirador, y ella en eso tuvo la oportunidad de hacerlo, ¿ya? Y fue muy engrandecedor para ella. Y para todos nosotros también en el momento fue muy difícil porque su mamá falleció cuando ella estaba con COVID, falleció de COVID también ella, porque las dos estaban con este virus. Y realmente dice que tuvo una fortaleza tan grande a pesar de que sabía que su madre había muerto, porque se lo dijeron cuando estaba en la clínica. Pero para todos nosotros, el apoyarnos unos con otros, como hablaba hoy día el presidente Estaca, cómo somos también en nuestras familias, es también tiene que ser también la iglesia en sí, apoyarnos, y aquí sentimos mucho apoyo unos con otros y mucho aprendimos, el amor, el ayudarnos, el orar, el fortalecernos, y bueno, ahora ya está en la casa con esta experiencia, que a pesar de la adversidad fue una experiencia que acrecentó mucho su testimonio, mucho su fe, y para todos nosotros igual. Entonces, muchas veces cuando pasamos dificultades y estas tempestades son grandes que el Señor nos da, podemos aprender muchas cosas a pesar de mucho sufrimiento, pero después vemos como una prueba maravillosa, digamos, que se pudo y que se salió victoriosa un poco de ella, aunque falleció su madre, pero ella lo ve de esa manera. Es verdad, Ivonne, y algo importante que tú dices, ¿ah? Nosotros como miembros, y se supone que somos discípulos, ¿cierto?, de Jesucristo, debemos estar ahí en esos momentos complicados, cuando nos llega el conocimiento de alguno, cualquiera de nuestros hermanos de la iglesia. Entonces, el estar ahí como atento a saber cómo están algunas personas, es nuestro llamado como discípulos. O sea, esa es nuestra pega a la larga. Y agradezco, Ivonne, por lo que tú dijiste, y dale saludos a la Pali, que la queremos harto. Gracias, Dani, sí sé que la conoces hace tiempo, así que gracias. Sí, sí. En Doctrina y Convenio 117, nuestros sacrificios son sagrados para el Señor. Esta parte a mí me llama mucho la atención, porque generalmente
a mí me llega mucho, ¿ah? La gente piensa que es fácil mandar a un hijo a la misión. A pesar de que uno puede haber sido misionero. Pero en este tiempo no es fácil. Se los puedo asegurar que no es fácil. Y les puedo asegurar también que en la medida que uno desgarra y le dice, bueno, ya, tienes que hacerlo, pero nos obliga a nosotros a estar como mucho más de rodillas. Aprendí en este tiempo que los sacrificios con cada vez son más fuertes. El Señor requiere un corazón como muy dispuesto en este tiempo. Y que muchas veces en este proceso de sacrificio a cada uno de nosotros, se nos está pidiendo, a veces no estamos preparados para recibir lo que el Señor espera de nosotros. Y me gusta mucho Doctrina y Convenio 117. Lo comento, me gustó mucho el discurso hoy día del hermano que dio el día de reposo. Porque, hermanos, es verdad que no tenemos que ser perfectos en el Evangelio y que cada uno crece en la medida que puede y que va desarrollando, ¿cierto?, su fe en cada detalle del Evangelio. Pero el tema del sacrificio no es menor. Y en este tiempo me llega mucho, porque si ustedes me dicen en qué tiempo de mi vida fue el más difícil, fue justamente el tiempo en que mi hijo mayor estuvo en la misión. Y orábamos y veíamos cómo él, a pesar de toda la adversidad que él tuvo en su misión, porque no fue un periodo fácil, ya vivieron muchas cosas, vimos cómo el Señor lo fue sacando de situaciones difíciles y lo prosperó y finalmente logró terminar una muy buena misión. Pero a pesar de todo este proceso, yo le puedo decir que yo viví dolor, viví sufrimiento, pero finalmente lo tengo y tengo un hombre de fe. Entonces valió la pena. Pero ahora me toca mandar otro hijo. Y les puedo asegurar que es el mismo proceso. Se duele, es de dolor, no es de facilidad. Tengo que aprender a deshacerme de muchas cosas. Y creo que el sacrificio finalmente de cada uno, porque todos nos mandan a sacrificarnos, no es a unos, es a todos. Tenemos que hacerlo con desarrollar mucha fe. Y este tema a mí me llega mucho, porque a la larga cada uno tiene que mantener sus propias cruces en alto. Y en la revelación dada por medio del profeta José Smith en Far West, el 8 de julio de 1838, concerniente a los deberes inmediatos, específicamente de los hermanos William Mack, Newell Whitney y Oliver Granger, en los versículos del 1 al 9, ¿ya? Me gustaría, si alguien tiene su escritura y puede buscar 117 del 1 al 9 y lo pueda leer, ¿ya? Y aquí habla un poquito, como resumen, que los siervos del Señor no deben codiciar las cosas materiales. Pues, ¿qué son los bienes para el Señor? Y vamos a leer el contexto, hermano. Si alguien lo puede leer, se lo agradezco mucho. ¿Hay alguien ahí que esté con su... ¿Lo leo yo? Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. ¿Lo leo? Sí, sí. Ya. De cierto, si es el Señor, arreglen sus negocios rápidamente, mis siervos William Marks y Newell K. Whitney, y emprendan su viaje de la tierra de Kirtland antes que yo, el Señor, mande otra vez las nieves sobre la tierra. Despierten, levántense y salgan sin demorar, porque yo, el Señor, lo mando. Por tanto, si demoran... Para un poquito, Gloria María. ¿Ya? Interesante. Miren lo que dice. Léelo de nuevo, un poquito más lento. A cada uno de nosotros. Hoy día, pensemos en cada uno de nosotros. ¿Qué pasaría si el Señor nos dijera esto? Léelo de nuevo al 2. Despierten, levántense y salgan sin demorar, porque yo, el Señor, lo mando. Puedes seguir el 3. Por tanto, si demoran, no les irá bien. Arrepiéntanse de todos sus pecados y de todos sus deseos codiciosos delante de mí, dice el Señor. Pues, ¿qué son los bienes para mí? Dice el Señor.
Entréguense las propiedades de Kirtland para liquidar las deudas, dice el Señor. Entregadlas, dice él, y lo que quede permanezca en vuestras manos. Pues, ¿no tengo yo las aves del cielo, y también los peces del mar, y las bestias de las montañas? ¿No he hecho yo la tierra? ¿No dirijo los destinos de todos los ejércitos de las naciones de la tierra? Por tanto, ¿no haré yo que los yermos retoñen, florezcan y produzcan con abundancia? Dice el Señor. Ni hay suficiente lugar en las colinas de Adán-on-Diaman y en los llanos de Olaja, Shineha, o sea, la tierra donde moró Adán, para que tengáis que codiciar lo que no es más que una gota, despreciar las cosas más importantes. Subid acá, pues a la tierra de mi pueblo, sí, a Sión. Gracias, Gloria María. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, que en estos versículos ya el Señor les dice, ¿saben qué? Dejen todo lo que habían construido y vuelvan a Farwells, ¿ya? Y empiecen de nuevo. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida el Señor nos pide que dejemos muchas cosas buenas, que no son malas, pero que nos despojemos de las cosas materiales para ir en pos de construir Sion? Es un tema que no es menor. Y miren del 10 al 16. El tema general dice, han de abandonar su pequeñez de alma y su sacrificio, ¿ya? Han de ser sagrados para el Señor. Si hay, familia Videla está por ahí. ¿No? ¿O hay alguien que le gustaría leer del 10 al 16? Lo voy a leer yo. Dice. Ya, por favor, hermana. Del 10 al 16. Sea fiel mi siervo William Marks sobre pocas cosas y llegará a gobernar muchas cosas. Presida él en medio de mi pueblo en la ciudad de Far West y sea bendecido con las bendiciones de mi pueblo. Averígüense mi siervo Newell K. Whitney de la banda Nicolaíta y de todas sus abominaciones secretas, así como de toda su pequeñez de alma delante de mí, dice el Señor, y suba a la tierra de Adán, Ondi, Amán, y sea obispo para mi pueblo. No de nombre, sino de hecho, dice el Señor. Y además os digo que tengo presente a mi siervo Oliver Granger. He aquí, de cierto le digo, que su nombre se guardará en memoria sagrada de generación en generación para siempre jamás, dice el Señor. Por tanto, lucha seriamente por la redención de la primera presidencia de mi iglesia, dice el Señor. Y cuando caiga, se levantará nuevamente, porque su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia, dice el Señor. Por tanto, suba luego a la tierra de Sión, y en el debido tiempo será comerciante en mi nombre para el beneficio de mi pueblo, dice el Señor. Por consiguiente, ningún hombre menosprecie a mi siervo Oliver Granger, sino descansen sobre él para siempre jamás las bendiciones de mi pueblo. Y además, de cierto os digo, acuérdense todos mis siervos de la tierra de Kirtland del Señor su Dios, y también de mi casa, para guardarla y conservarla santa, y para derribar a los cambistas de dinero en mi propio y debido tiempo, dice el Señor. Así sea. Amén. Entonces acá, Caro, en resumen, ¿cierto? Como tú ves cuando dice acá, han de abandonar su pequeñez de alma y su sacrificio ha de ser sagrado para el Señor. ¿Cómo lo ves tú? Para tu vida? ¿Cómo tú esto lo comparas? ¿Qué tipo de sacrificios hoy día vemos que el Señor nos pide? Bueno, como nosotros lo entendíamos, sacrificio era como quizás abstenernos de hacer cosas,
pero como hemos escuchado en la conferencia en general, de la última conferencia nos hablaban de la definición de sacrificio es dar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser muy generosos en la obra del Señor, estar siempre dispuestos para dar. Y algo que me gusta mucho y que dice que si nos caemos, nos tenemos que levantar y que, no, perdí la parte de la escritura donde dice que que el Señor va a ver nuestro sacrificio más que la ganancia. Entonces, y eso lo conversábamos justamente con mi esposo cuando leímos esta parte de cuán importante es para el Señor que nosotros nos esforcemos y nos sacrifiquemos. Es mucho más importante para Él eso que la ganancia que nosotros querramos obtener, o el tipo de ganancia que como hombres querramos obtener, ¿no? Gracias, Caro. Muchas gracias. Bien. Vamos a avanzar. Bueno, un poquito es lo que hemos hablado, ¿cierto? Son 2 preguntas. Y el último punto tiene que ver con respecto al pagar el diezmo. Ayudamos a edificar y a santificar la tierra de Sion. Imaginen la fortaleza espiritual que podría generar el que los miembros de la clase compartan unos con otros las bendiciones que han recibido por obedecer la ley del diezmo. Esta es como sale en el libro, en el manual, y lo encontré súper interesante. Porque no solamente al imaginarnos, ¿cierto?, cómo es la fortaleza espiritual, si nosotros compartiéramos, por ejemplo, los días de testimonio, si cada uno compartiera en un domingo de testimonio su experiencia con respecto al diezmo, cuáles han sido esas bendiciones que ha tenido por ser obediente a esta ley. Generalmente yo creo que saldríamos muy edificados después de una reunión así. Sin embargo, vamos a analizar 2 escrituras hoy día y cómo esta ley del diezmo puede santificar la tierra de Sion, es decir, a los miembros de la iglesia, y hacer que nuestro barrio Rama sea como más espiritual y más próspera para nosotros mismos. Y para ello, les voy a pedir que alguien pueda tener las escrituras Malaquías 3, 8 al 12 y Doctrina y Convenio 119.6, que está aquí mismo, la primera. Pero la otra, necesito que alguien busque Malaquías, por favor. Si alguien la tiene, que diga contacto y lo lea, por favor. Doctrina y Convenio 119.6. Doctrina y Convenio 119.6, ¿lo leo, Dani? Sí, por favor, Ivo, muchas Ya. gracias. Y os digo que si mi pueblo no observa esta ley para guardarla santa, ni me santifica la tierra de Sion por esta ley, de que ella se guarden mis estatutos y juicios, para que sea la más santa, y aquí de cierto os digo, no será para vosotros una tierra de Sion. Ya, interesante, o sea, cómo está relacionado la ley con llegar a ser Sion. Ya. ¿Aló? Es interesante cómo el Señor relaciona que el pueblo de Sion debe cumplir la ley. Es como, por mucho, si una persona dijera, no sé, me llama la atención a mí, que si una persona es miembro de la iglesia, pero tiene desafíos por ejemplo, con poder guardar la ley del diezmo, todavía no ha llegado a ser santo para poder mencionar que somos parte de Sion. Entonces, uno de los grandes sacrificios, y quizás ya no es sacrificio, cuando uno se da cuenta que vive la ley del diezmo y recibe más bendiciones, porque generalmente pasa eso, recibe más bendiciones de lo que uno espera, finalmente ese sacrificio después, al comienzo se convierte en un sacrificio, pero después ya se convierte en una bendición. Entonces, para ser llamado Sion, hay que cumplir esta ley. De lo contrario, uno no es parte del pueblo de Sion, que no es menor, que no es un tema menor. Y en Malaquías 3,
del 10 al 12. Alguien que pueda leer, por favor. ¿Lo leo? Sí, por favor. ¿Del día al 12? Ya. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ya. Gracias. ¿Hasta el 12? No, dejémoslo hasta ahí. Entonces, la pregunta para ustedes. ¿Hay alguna promesa en lo que hemos leído de alguna manera? Sí, pues por supuesto. Hay una promesa, ¿verdad? Que dice, abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Cierto? Ahí hay una promesa. Pero muchas veces, y hay una, en la 8, en el versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Y la gente dice, bueno, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Se refiere justamente a aquellos que han hecho el convenio, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante guardar la ley de los diezmos? Digo yo, porque es una manera de agradecer a nuestro Padre Celestial por todas las cosas que nos ha dado aquí en la tierra, porque somos mayordomos de sus creaciones y de sus riquezas. Y también porque ayudamos a seguir construyendo el reino de Dios aquí en la tierra con nuestro aporte. De otra manera podríamos permitir que esto siga creciendo. Eso. Gracias, Gloria María. Y una de las cosas también, aunque usted no lo crea, gracias a los diezmos, otras personas también pueden aumentar la fe, ¿ya? Por ejemplo, las bendiciones de poder tener un nuevo templo, lo que hoy día habló el presidente, lo que se habló en la conferencia. Somos muy bendecidos por nuevamente que se abra un templo acá en Santiago. Y eso gracias a los diezmos de los miembros de la iglesia. Las construcciones de templos, de las capillas, el bienestar. Como lo dijo una vez el hermano Ramírez, él decía que una de las cosas que a alguien llamaba mucho la atención era que las iglesias eran limpias, puras, como, y todo en orden. Bueno, eso también es gracias a los diezmos de nosotros. Entonces, aumentas, tener estos lugares que fortalecen nuestra fe, claro que es tremendamente poderoso, aumentar la fe de cada uno de nosotros. Entonces, nos ayuda de verdad es un crecimiento, como dice, mucho más la ganancia que el sacrificio. Y en ese aspecto quiero dejarlos, hermanos, que de verdad puedan pensar hoy día de qué manera cada uno hoy día está viviendo sus propios sacrificios. De qué manera hoy día estamos viviendo en forma personal cuáles son los sacrificios que el Señor nos pide. Porque nos pide día a día un sacrificio generalmente en alguna prueba de nuestra vida, donde tengamos que mejorar nuestro corazón, ser más humilde, ser más generoso o desarrollar más fe. Pero les puedo asegurar que cada uno está viviendo hoy día un desarrollo de alguna manera de sacrificarnos un poquito más en algo, ¿ya? Y les puedo asegurar que la medida que tomemos conciencia de qué es lo que el Señor nos está pidiendo hoy día, es como vamos a poder aumentar nuestra fe y aumentar en favor al tema espiritual. Y yo no tengo ninguna duda que estas clases, que son del Ben Sígueme, que está relacionado con mucha época de lo que vivieron los santos en la antigüedad, hoy en día está muy relacionado a los tiempos de hoy. Y que es una iglesia de inspiración, que el libro Mormón está hecho para nuestra época, que lo que vivieron muchos profetas en la época antigua, ellos vieron lo que íbamos a vivir en nuestros tiempos, y que en la medida que nosotros busquemos y nos aferremos mucho más en la palabra, vamos a encontrar respuestas y soluciones a nuestros desafíos personales. Y lo comparto con harto cariño, hermano, esperando que sea una buena semana, y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.